Hola, ¿qué tal estamos? El día de hoy vamos a hacer la presentación del proyecto Query Plus. Para dar inicio, estamos compartiendo las diapositivas y en ese orden de ideas, en este video voy a presentar mi proyecto. ¿Qué es Query Plus? Es un sistema basado en Deep Learning que permite detectar de manera anticipada consultas SQL lentas. El objetivo es ayudar a los administradores de bases de datos a identificar posibles problemas de rendimiento antes de que lleguen a afectar de manera directa a los usuarios. Y pues bueno, antes de empezar a mirar la transición del flujo de lo que viene siendo el código y el proyecto en general, quisiera presentar las diapositivas que estamos viendo en estos momentos como un esquema de flujo para poderlo entender todo de manera conjunta. Entonces, de esta manera tenemos una problemática que nos motiva a realizar este proyecto con un fin de desarrollar un modelo robusto en la medida de sus actualizaciones de Deep Learning capaz de identificar de forma inteligente y anticipada las consultas SQL pesadas basadas en métricas claves que conlleva el sistema. Entonces, en ese orden de ideas tenemos consultas SQL que se filtran hasta la extracción de características que pasan por la red neuronal, dan un acierto de probabilidad y generan una respuesta en base a una pregunta. La pregunta es consulta lenta, entonces ahí nos da sí o no, en base a esta respuesta. Para mirarlo bien, tenemos una visión general. El proyecto está dividido en módulos independientes para que cada componente tenga una responsabilidad, ¿verdad? Hay extracción de datos, interfaz neuronal y una predicción de los mismos. Tenemos en diferentes módulos, en esto quiero acompañarme un poco el código, de lo que viene siendo el generador de los datos sintéticos de entrenamiento, ¿verdad? Así como podemos ver, el modelado que construye la arquitectura de la red neuronal que procesa estos mismos datos. Y también tenemos quien entrena y evalúa el rendimiento del mismo modelo. Asimismo, la integración del modelo con una interfaz web activa conectada, que es esta que ya vamos a estar viendo en un momento, esta interfaz web activa, ¿verdad? Y pues una vista principal de dependencias, que ya es lo que viene siendo el diseño de la misma. En este caso se utilizó Python para realizar este mismo. Tenemos responsabilidad activa de 4 módulos directos para realizar estos procesos. En base a esto, tenemos una estructura clara del proyecto, que es que toda red neuronal necesita ejemplos para aprender. En este proyecto, el primer paso consiste en generar un conjunto de datos sintéticos compuesto por, en este caso, un variador de consultas que puede inyectar entre 4.000 hasta 40.000 datos, con consultas de SQL generadas o simuladas por él mismo. Variables claves para tener esta, que son en lenguaje SQL, joins, where, CPU, tablas temporales, updates, caché y demás. Estas variables representan el comportamiento real de una consulta SQL y será la información que recibirá la red neuronal de manera directa. Para verlo puntualmente, este es el entrenamiento de la misma, donde podemos marcar la pauta de las consultas que vamos a simular. En este caso, como ya le he venido haciendo un testing, pues ya tiene un entrenamiento modelado. En tal caso de que desea entrenarla hacia la máxima, lo podemos hacer, pero como un conocimiento de que tarda un poco, vamos a hacerlo de la manera predeterminada, que son 20.000 consultas. Aquí se empieza a entrenar el modelo. En la interfaz gráfica podemos ir mirando el entrenamiento de la misma y dejar abierta la terminal para ir validando las consultas de la conexión a una API que hace el entrenamiento y va generando de 200 módulos de SQL analizables, asimismo generando el gráfico de la pauta. La variable del objetivo indica si la consulta fue lenta o rápida. Esa será la respuesta que la red neuronal aprenderá durante el mismo entrenamiento. Entonces, viendo esto, tenemos ya aquí unos resultados. Ahora voy a explicar cómo aprende la inteligencia artificial, la generación de los datos de la misma. Tiene una entrada de 16 variables embedding, que es el tipo, numéricas, concatenación, densidad
y una salida, ¿verdad? El embedding se encarga del procesamiento especializado para las variables de categoría de consultas, filtrado por unas capas densas, que es la estructura profunda de las mismas para hacer un aprendizaje estable. Y tenemos una regulación, que es un integrado para prevenir el sobreajuste de ellas. No nos vaya a dar datos cerrados. Y un punto clave es dónde está la memoria. Entonces, bueno, ¿dónde queda lo aprendido? Pues claro. Entonces, los pesos de la red no son la memoria. La red no almacena consultas en bruto, no le podemos pasar un SQL en bruto, sino almacena conocimiento matemático desaislado hacia una consulta directa. No le estamos pasando en estos momentos selects, ni le estamos pasando updates, ni deletes, ni vistas, sino que lo que tenemos es una red matemática que hace que se autoaprenda. Entonces tenemos patrones ocultos, que es textualmente: los pesos aprendidos durante el entrenamiento se guardan en las correlaciones exactas entre los recursos y la lentitud de los mismos datos. Mediante operaciones matemáticas podemos ir descifrando. Inferencia instantánea permite evaluar nuevas consultas sin necesidad de buscar en bases de datos o históricos pesados los mismos. Simplemente podemos ir haciendo el estudio en base a las funciones que tenemos dentro del código, cómo se van comportando estas mismas. Normalmente los patrones que hacen que estas sean pesadas o sean regulares. El tipo de consulta no puede entenderse como texto porque se transforma mediante capas de embedding, que convierte cada categoría en una representación simultánea numérica que aprende automáticamente. Entonces, en el modelado de estas mismas, viendo un poco de código, podemos ver que las funciones hacen que tenga una memoria en la cual fusione ramas y haga una red neuronal densa para que ella almacene sus datos de historial de salida y nos dé una respuesta de la misma. El tipo de consulta no puede entenderse como texto porque se transforma mediante las capas embedding, que se convierte en una categoría de la representación numérica que la red aprende automáticamente. Entonces, en base a esto tenemos un módulo de evaluación, que son métricas calculadas en el conjunto de la prueba realizada, que se aprenden durante el mismo entrenamiento que yo ya le estoy generando. Asimismo, tenemos capas densas, que la primera capa comienza identificando las relaciones simples entre variables, ¿sí? Entonces, podemos ver que la segunda combina las relaciones de estas mismas. Y la tercera identifica patrones mucho más complejos para dar una salida. Estas capas es donde realmente queda almacenado el conocimiento de la red neuronal. Los pesos de estas neuronas constituyen la memoria del modelo realizado. Entonces, en base a esto, tenemos un bloque de entrenamiento. Una vez ya construida la red neuronal, comienza el entrenamiento, que se basa en consulta, predicción, comparación, error, backpropagation, actualización de los pesos. En este caso, entonces, puntualmente tenemos dos casos: optimizadora, que es un ajuste dinámico de tasas de aprendizaje para una convergencia rápida y estable, y un early stopping, que detiene el entrenamiento a tiempo para evitar sobreajustes y conservar los mejores procesos. Tenemos el optimizador ADA, que se ajusta automáticamente a la velocidad con la que aprende la red. Como solamente existen dos posibles respuestas, en este caso si es lenta o rápida, utilizamos una entropía cruzada en manera binaria, que se puede validar, y se detiene automáticamente el entrenamiento cuando el modelo deja de mejorar. Reduce la tasa de aprendizaje cuando se detecta la mejora que se ha estancado. Entonces, en base a eso, podemos ver que sigue autoaprendiendo de manera directa. Ya una vez entrenado el modelo, el sistema expone una interfaz web que emula lo aprendido y nos deja ver la estadística
la estadística que conlleva esta misma. En este caso tenemos un 84,9% con un 53% de predicción, con un recálculo de 90,6%, y para no irme muy fluctualmente a los datos, digo que pues al verla ya podemos tener una respuesta. En estos momentos el algoritmo está ajustando la red neuronal entre los 20.000 consultas que acabamos de realizar. En cada época de la red, esta misma vuelve y recorre un conjunto de entrenamiento interno directamente en la emulación de los mismos. Como podemos ver, vamos a hacer una predicción en estos casos para que me diga la última parte del mismo módulo, que es cómo debe ser una consulta pesada o una consulta ligera. En este caso, nosotros podemos escoger el tipo de query que vamos a utilizar. En este caso, vamos a decirle un update que tenga un número de uniones de joins, 7, unas condiciones del where, vamos a darle unas 8, que tenga unas 5 subconsultas, que esté agrupada 4 veces, que tenga 4 ordenamientos, bueno, longitud de filas exterminadas, filas de vueltas, tamaño en megabytes, carga de la CPU del servidor, conexiones concurrentes, espera por bloqueos, índices autoutilizables, hit de caché, le voy a decir en este caso que sí, tablas temporales no. Bueno, file source sí, y full table scan no. Entonces vamos a diagnosticar qué tan lenta es esta consulta. Entonces me dice que esta consulta es 100% lenta en base a lo que ella ya aprendió. Dice que tiene un alto número de joins, la tabla involucrada es de gran tamaño, tiene un hit de caché que genera bastante procesamiento de las mismas. Para dar una conclusión, Query Plus demuestra que una red neuronal profunda puede aprender automáticamente patrones complejos de rendimiento en las consultas SQL. El conocimiento no está programado mediante reglas fijas, sino que se adquiere durante el entrenamiento. Eso es lo que nos dejan de ver las redes neuronales artificiales. Queda almacenado entre los pesos de la misma red, y para como un great futuro, el modelo puede evolucionar utilizando datos reales de producción y técnicas de aprendizaje por refuerzo para no solo detectar consultas lentas, sino también sugerir optimizaciones, identificar puntos claves y variables, y todo esto podría ser datasets propios de quien lo requiera. Muchas gracias por atender el proyecto. Nos vemos en una próxima ocasión, y me gustaría dar cierre diciéndole a todos mis compañeros, futuros ingenieros, de que somos la revolución tecnológica de los momentos. Quien crea tecnología, crea futuro. Hasta una próxima ocasión.